Muchas gracias, señor presidente, compañeras, compañeros senadores. En el decálogo que presentó el presidente Peña hay dos enormes ausencias. Claro, además de la originalidad. Falta autocrítica y faltan acciones en su esfera de competencia que vayan en serio en contra de la corrupción, o al menos que sirvan para disipar, si es que es posible, las sombras de conflicto de interés que caen sobre su gobierno y sobre él mismo. Nada de eso hay en su catálogo y es grave para todos los mexicanos, porque un líder cuestionado de esa forma y sin respuestas es como un toro estocado. Y es verdad, como se ha dicho aquí, que la autocrítica debe de ser para toda la clase política, empezando por el PAN, mi partido, pero también por otros partidos como el PRD, porque ha habido gobernadores como el propio Ángel Aguirre Rivero, entonces gobernador de Guerrero, que dijo: todos quisiéramos tener ya certificada nuestra policía al 100%. Sin embargo, nuestra realidad es otra. No aspiremos a una policía como la Suiza o alguno de esos países tan avanzados. La realidad es que el salario que perciben hoy los policías en los estados, en el mejor de los casos, ganan 8,000 o 10,000 pesos. Y así es, con esta claudicación expresa de un gobernador, es como se explica la tragedia de Iguala. Este gobierno, el gobierno federal, nos ha quedado a deber en seguridad, en crecimiento económico y en combate a la corrupción. Pero además tiene ahora otro problema: la falta de credibilidad. Y esto es quizás más grave aún, porque le resta liderazgo, le resta fuerza para emprender muchas de las acciones que se necesitan y para exigir a sus propios subordinados, policías, miembros de las Fuerzas Armadas y contralores, así como para impulsar que los gobernadores, alcaldes, los ministerios públicos y jueces corrijan el rumbo. La falta de credibilidad es abrumadora y medible. Ahí están las encuestas de esta semana. La aprobación del presidente de la República ha caído dramáticamente. De estar entre líderes de opinión en 78% de aprobación, hoy está en 21% según el diario Reforma. ¿Cómo podemos creer, si ante la indignación nacional y las sospechas, por decirlo menos, que ha generado la forma de la que se hizo la familia presidencial de la llamada Casa Blanca, la respuesta de la presidencia, con una enorme falta de sensibilidad, es dar carpetazo? El asunto está cerrado, ha dicho el jefe de la oficina de la presidencia, como si un asunto de esta magnitud, ni más ni menos del tamaño de 87 millones de pesos, pudiera ser escondido debajo del tapete y olvidarse. ¿Cómo podemos creer, si los órganos responsables de investigar y deslindar conflicto de interés y tráfico de influencias por parte de los servidores públicos, aún sea el presidente, más aún si es el presidente, no han hecho absolutamente nada? La ley está de adorno. ¿Cómo podemos creer, si aún cuando claramente la ley establece que las propiedades de los cónyuges de los servidores públicos deben ser declaradas por estos, aún no podemos saber siquiera si efectivamente fueron declaradas, porque las versiones públicas que se presentaron de la declaración patrimonial del presidente no lo reflejan? Y por cierto, ya que el decálogo del presidente, que en ese decálogo se incluyeron muchas ideas y propuestas de acción nacional, llama enormemente la atención que en este tema tan importante el presidente Peña no haya retomado la práctica del expresidente Felipe Calderón de hacer completamente pública su declaración patrimonial, incluyendo, como lo establece la ley, los bienes de su esposa. Y aquí está la declaración pública que todos podemos acceder en Internet. Quiero recordar ¿cómo empezó este sexenio? 2 años atrás se firmó el Pacto por México, una alianza histórica que después de 15 años de gobiernos divididos logró desparalizar el Congreso y avanzar en la construcción de un país mejor. Todos pusimos de nuestra parte. Las dirigencias de los partidos de oposición incluso sufrieron críticas y pagaron el costo de la división interna por apoyar al gobierno. A este gobierno no se le ha escatimado nada. Confiamos en él y por eso decepciona e indigna la falta absoluta de ética pública con la que se ha comportado. Hemos presentado en el PAN
varios puntos de acuerdo sobre la Casa Blanca, porque en el PAN creemos que es inaceptable el carpetazo que pretende dar la presidencia. Queremos que en este país las instituciones hagan su trabajo y la ley se cumpla. Queremos que la Contraloría del Estado de México y la Secretaría de la Función Pública hagan su trabajo y deslinden responsabilidades. Y si no hay conflicto de interés, que se aclare. Queremos que en este país deje de reinar la impunidad y que la ley se aplique. Cuando veamos que los amigos del presidente no son los recurrentes ganadores de las licitaciones, cuando constatemos que los programas sociales no son utilizados para fines electorales, cuando veamos a todos los servidores públicos del gabinete hacer pública su declaración patrimonial completa, cuando nos demuestren que no hay conflicto de interés en lo relativo a la Casa Blanca, que la empresa favorita de los gobiernos del presidente construyó para su esposa y su familia, en vez de dar carpetazo para eludir la explicación que todo México espera, y cuando veamos autocrítica, acciones y no solo discursos, comenzaremos a creer que las propuestas del presidente son de fondo y van en serio. Muchas gracias.